Vamos a hablar de algo bien interesante, la cuestión de la percepción, que esa palabra como me encanta de veras de la percepción, y la otra es el conocerte a ti mismo, pero como joven, como estudiante, como un miembro de la generación Z. Dos invitadas, Karina y Gloria, que nos van a venir a platicar acerca de esto, de conocerte a ti mismo como joven, y también acerca de la percepción, y de ahí nos van a derivar a un mundo de conceptos bastante interesantes. Es importante mencionar que cada percepción es distinta en cada persona, ¿no? Entonces son las experiencias previas las que forman esta percepción, ¿no? Ya, por ejemplo, un niño que fue criticado va a tener una percepción de sí misma o de sí mismo como alguien que no es capaz de realizar algo. Y esto probablemente lo lleve a tener un concepto de no puedo hacer esto y puede tener un carácter débil, por ejemplo. Ok, cotidiana. Sin embargo, la cuestión del comportamiento, por ejemplo, Gloria, supongo que ha de haber unas que sí te pegan, sobre todo como adolescente, ¿no? Sí, pues de hecho puedes tener diversos comportamientos. Aquí lo importante a veces es la retroalimentación que tengas del exterior, okay, o lo que tú captes de ese exterior. Por ejemplo, mencionaba Karina, a lo mejor cometí un error, no sé, reprobé un examen. Entonces, dependiendo del entorno y la información que le dé, vamos a decir, la familia, el adolescente puede crear un concepto de sí mismo. Si tiene unos padres que, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Yo te vi estudiar, te esforzaste, no pasa nada, vamos a ver cuáles son los errores que tuviste, y nos estamos refiriendo a lo que hace. Exacto. Ajá, podemos corregirlos. Sin en cambio, si nos vamos con otro chico donde los padres, por ejemplo, le dicen, sabes que eres un bueno para nada, y le pone una etiqueta, eres un fracasado, eso le va a hacer tener una percepción del entorno, pero también acerca de sí mismo. Y es ahí donde de repente vienen como los conflictos personales, ¿no? Desde etapas tempranas. Completamente. Esto, entenderte a ti mismo cuando buscas un apoyo de afuera y no lo encuentras, y como bien dices, ¿no? Oye, pues yo me estudié, le macheteé, me desvelé y todo, y para que diga mi papá, uy, no, pues tanto esfuerzo para nada, ¿no? Mejor ni hubieras hecho nada, te hubieras quedado de flojo en la casa y no sé qué. Ahí yo creo que es donde entra en juego también la parte de la autoestima, ¿no? Sí, por supuesto. Se habla de una mirada, regresando a este ejemplo, donde es en los primeros años de vida, donde se empiezan a tener conceptos de sí mismo. Por ejemplo, si algo tiene el niño, es una fe impresionante sobre lo que el adulto dice, ¿no? Exacto. Y entonces existe mucho este pensamiento donde si te equivocas en algo, se atribuye a sí mismo, y entonces es, tú te equivocaste en esto, pero tú eres malo, ¿no? O te portaste mal, y entonces se empiezan a cargar etiquetas. Esto, por supuesto, pues se reafirma donde el niño va creciendo, y entonces se encuentra con que el profesor comentó algo que ya le habían comentado antes en casa, ¿no? Exacto. Y entonces se van formando etiquetas que van teniendo un pobre concepto de sí mismo, y por supuesto esto deriva en el estima. Completamente. En nuestra labor como terapeutas, una de las distinciones más importantes que hacemos, y esto nos sirve tanto para niños, adolescentes o adultos, es distinguir entre lo que es el ser y lo que son tus conductas. Okay. ¿Por qué? Porque si ponemos una etiqueta en el ser, podríamos poner etiquetas negativas, ¿no? Como ya lo había mencionado, soy fracasada, soy débil, soy inmadura, soy una buena para nada. Ajá. Pero si nos vamos al cambio de conductas, entonces todo se modifica radicalmente. Por ejemplo, si decimos, ¿sabes qué? Creo que debiste de estudiar más tiempo. Okay. Es algo que podrías modificar. Me parece que los tiempos que dedicas a hacer tus tareas son muy pocos, ¿no? Tal vez dedicas mucho tiempo con tus amistades, podemos ir planificando. Ajá. Tal vez tuviste muchos nervios ese día, pero ya no ponemos la etiqueta eres nervioso, eres ansioso, porque eso es algo con lo que van creciendo. Y incluso cuando hemos atendido personas adultas, es muy difícil que se quiten esa etiqueta, porque básicamente se construyó con los padres, pero también en la escuela se refuerza bastante. ¿No sería de repente? Es muy importante, como su nombre le indica,
adolescencia es adolescente, ¿no? Entonces hay una confusión impresionante. Sería muy funcional si todos como seres humanos tenemos aciertos y errores, entonces sería muy funcional que como adolescentes empezaran a centrar su atención en que también hay puntos que son aciertos y que pudieran empezar a construir en el hacer lo que sí puedo lograr, ¿no? Centrar su atención en esta parte. Porque si van centrando la atención en esta parte, entonces también se van generando un concepto más adecuado de sí mismo y se van a sentir mejor preparados cuando se enfrenten en el hacer a cualquier actividad futura. Sentir y actuar. Empecemos entonces por la parte del pensar. ¿Qué podríamos manejar en este concepto de pensar en la etapa de un adolescente? Bueno, básicamente nosotros hacemos la distinción entre pensar, sentir y actuar, porque cada ser humano le preguntas algo y te cuenta una anécdota y te dice, hice esto, la otra persona hizo lo otro, y yo sentí tristeza, sentí enojo, sentí mucha alegría, pero no sabe exactamente lo que estaba pensando en ese momento que le llevó a experimentar esa emoción. Pero en el caso de los adolescentes, si nos vamos más a las conductas conflictivas, que es cuando manejan el enojo y es cuando de repente se ponen en round con los papás, eso es lo que necesitamos que ellos conozcan de sí mismos. ¿Qué están pensando acerca de esa situación que les está detonando el enojo? Fíjate que parte de esto, y no me van a dejar mentir, es la palabra comunicación. En la medida en que tú te comuniques primero contigo mismo, que te sientas con la capacidad de entenderte y de saberte escuchar primero, ¿no? Y luego que tengas la oportunidad de expresarlo con los papás, porque muchas veces pasa, ¿no? Un domingo, así todos relajados, tranquilos, uno está viendo la película y resulta que el adolescente, que el hijo o la hija quiere ir al parque, ¿no? Por ejemplo. Y entonces llega y se acerca al cuarto de los papás y dice, oye, no vamos a salir, ¿verdad? No, pues que no. Ok, y se va. Y resulta que a la noche viene el berrinche, viene la lloradera, viene todo. Ay, es que yo quería ir al parque, ay, es que no me dejaron salir, ay, es que, bueno, cuando lo dijiste, ¿no? Entonces, me parece que todo se debe al tema de la comunicación. De ahí deberíamos de partir, y eso, por ejemplo, de la comunicación también viene el sentir, el expresarte, ¿no? ¿Qué es lo que yo comunico? También puedes generar una forma de dirigirte al otro de una manera lineal, ¿no? No con sesgos, no con suposiciones, no con es que yo pensaba que tú. Exacto. Y bueno, también se hace mucho énfasis en esto de qué es lo que él está pensando, porque existe una interrelación entre lo que se piensa, se hace y se siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él piensa que no es importante lo que él deseaba, o si él piensa que, por ejemplo, ¿no? Si él piensa que él es tonto o tonta, esto va a generar una emoción. Probablemente la emoción sea de enojo, de tristeza. Claro. Y todo se deriva de un pensamiento que a lo mejor es distorsionado. Sin embargo, no se valida, se da por hecho, genera emociones y esto lleva a conductas, ¿no? Pues entonces me voy. O no, pues entonces tengo una rabieta, ¿no? O grito o demás. Entonces es muy importante identificar esta interrelación entre pensamiento, emoción y hacer. Exacto. Hay diversos puntos a tratar, ¿no? Sin embargo, pues también el adolescente va aprendiendo de lo que observa de los padres, es algo que de repente se va replicando. En el aspecto de la comunicación es importante que lleguemos a un punto llamado comunicación complementaria. Hay una comunicación donde la palabra como tal suena, el padre va a escuchar cuál es la necesidad del hijo, y también tú como hijo, como adolescente, puedes ir observando cuál es la necesidad que tiene tu padre. Están perdiendo, es que estas generaciones ya están perdidas y todo es un relajo con ellos, y el celular y la tecnología, todo menos la familia, ¿no? Y las bases. Entonces, ¿cómo puedes manejar en este caso las conductas o cómo las enfocas al tema de los valores? Parece que es un muy buen tiempo en este caso para hacer una introspección de nosotros mismos, tanto como estudiantes como padres de familia. Los invitamos a conocerse, definitivamente eso es la parte importante, y sobre todo a tener comunicación. En la medida en que nosotros nos aprendamos a comunicar con los hijos y nosotros los invitemos también, porque como bien decían las invitadas, cuesta de repente un poquito de trabajo que
que interactúen con nosotros. Tenemos que invitarlos e incitarlos literal a que abran la boca y platiquen con nosotros, que nos digan cómo se sienten, qué quieren hacer y todas estas cuestiones que de repente les cuestan un poquito de trabajo.